Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es José Fernando Sosa Hernández. Soy estudiante pues, de UNAM en la carrera de enfermería. Pertenezco al Sistema de Universidad Abierta de Educación a Distancia. Estoy actualmente cursando la materia con el profesor Ambrosio Velasco Crespín. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que es pues, la hipertensión arterial y pues, algunos factores que desencadenan pues, la enfermedad y situaciones de la misma. Eh, Me permito pues presentar las personas que me están ayudando en este momento para poder grabar este video, pues bueno, son familiares míos, sin algún tipo de lucro, ningún tipo de situación. Están nuevamente pues autorizando y con consentimiento para poder hacer esta grabación y para poder presentar esta presentación. Eh, vamos, a, vamos a continuar. Tenemos que, como introducción de nuestro tema, es que la hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas más frecuentes y silenciosas que pues, pueden afectar a la población. En este caso, pues bueno, como bien dice aquí la introducción, es una enfermedad que como mexicanos partimos y somos personal y gente que a veces de cierta forma pues somos sedentarios, no nos cuidamos y pues como bien lo dice, es una enfermedad pues silenciosa, ¿no? Nos enfermamos y no damos cuenta hasta que esto ya avanzó, alguna hipertrofia, algún tipo de ventrículo este, por la misma, por la misma hipertensión y pues bueno, el crecimiento de algún tipo de cavidad. Eh, bueno, pues tenemos que el control de esta enfermedad fundamentalmente pues, puede prevenir algunas complicaciones cardiovasculares graves o algún tipo de infarto, accidentes cerebrovasculares y pues algunas otras, ¿no? Algunas tantas. Esta sesión educativa pues tiene como propósito brindar información clara sobre sus causas, consecuencias y pues bueno, algún tipo de estrategia de prevención para pues bueno, promover y generar algún tipo de conciencia a esta población. Digo, no solamente en general para mi familia en este momento que me apoya, sino pues para todo tipo de comunidad que llegara a ver este tipo de plática. Tenemos, bueno, pues como objetivo de aprendizaje comprender el conocimiento, comprender el concepto de la causa y la consecuencia de la hipertensión arterial. Es muy importante desde aquí empezar a abordar desde, digo, el personal de salud que comprenda el tema de hipertensión, lo puede entender, pero algún tipo de persona externa o personal que no esté familiarizado con este tipo de conceptos es muy importante entender qué es precisamente la hipertensión arterial. Otro, pues bueno, es promover los ámbitos saludables y prácticas preventivas. Pues bueno, en este caso, pues es hacer, como les decía, un poco de conciencia, pues para poder dejar de hacer lo que nos está matando y empezar a hacer cosas que pues nos ayuden, nos ayuden a, sí, nos mejoren el entorno, pues bueno, nuestra misma salud. Otro punto pues es fomentar el autocuidado, la adherencia a tratamientos y controles de presión arterial. Sobre todo nosotros como mexicanos tenemos mucho pues bueno, nos recetan algún tipo de medicamento, nos dan las indicaciones precisas de lo que tenemos que hacer y al final de cuentas terminamos abandonando los tratamientos porque nos sentimos bien, abandonando los tratamientos porque nos dijo el vecino o el tal que nos va a hacer daño, pero al final de cuentas todos estos medicamentos pues son beneficio para precisamente mejorar la presión dentro de las arterias. Entonces, a veces lo tomamos a la ligera, pero dejamos el tratamiento, el corazón empieza a tener crecimiento de cavidades y pues termina afectando, pasa de un extremo a otro. Tenemos como concepto bueno que la hipertensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al pasar por las arterias. Aquí bueno manejamos pues prácticamente algunas guías nos dicen que la presión a partir de 140-90 podrían considerar un paciente hipertenso sano. En este caso pues bueno hay pacientes que empiezan a desarrollar hipertensión arterial, empiezan a dar parámetros de este tipo, hay que vigilarlos, hay que estar pendiente de ellos. Pues bueno, la hipertensión arterial, como bien les decía, es conocida como pues el asesino silencioso. No nos damos cuenta y cuando menos sentimos. Presión arterial es de arriba de 150, bastante, bueno, tenemos cefalea, infinidad de síntomas que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación.
Bueno, tenemos que puede ser primaria, sin algún tipo de causa conocida, o secundaria por algún otro tipo de enfermedad. Esto pues bueno, siempre va desencadenado o siempre va acompañado de algunas otras enfermedades crónico-degenerativas como es obesidad y pues diabetes mellitus. Requiere pues bueno, algún tipo de vigilancia constante, tratamientos o cambios en el estilo de vida, por lo que les comentaba, a veces pues nuestro mismo sedentarismo va acabando con nuestra vida. No nos damos cuenta, pero pues es algo que nos va poco a poco nos va dañando. Tenemos como bueno factores de riesgo modificables para cada una de las personas. A veces es muy complicado pegarse a un tratamiento o algún pues sí, algún tratamiento ya diagnosticado por algún tipo de médico, porque si estando sanos, no te pegaste a alguna dieta, algún tratamiento, menos te vas a pegar cuando ya estemos enfermos. Entonces, a eso es lo que pues, queremos llegar, ¿no? Crear un poco de conciencia. En uno de los factores, pues bueno, es que el principal y prioritario pues es la edad. Pacientes con riesgo o adultos mayores que pues en este caso son, pues por el tiempo, las etapas, pues van quizá a veces hasta bueno, no quizá, o sea, una realidad es la reacción renal, pues es uno de los principales factores de que los pacientes den hipertensión arterial. En este caso, pues bueno, el sexo tanto como hombres y mujeres, hombres pues menores de 50 años, habría que investigar esta causa o que está desencadenando, y pues bueno, mujeres que estén entrando en alguna etapa de menopausia. Antecedentes familiares, sin duda, es uno de los primeros ser el estándar para pacientes con hipertensión. De hecho, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, pues siempre se les sugiere y se les recomienda, pues bueno, que se apeguen a dietas y algún tipo de ejercicio. Factores genéticos, bueno, que predeterminen el aumento de las presiones arteriales, es decir, pues que ya se conozca, ¿no? Que tenga un antecedente de familiares que han fallecido, que han tenido enfermedades cerebrovasculares, pacientes que se han infartado. Todo paciente que se infarta hay que determinar la causa. Y la principal causa es hipertensión siempre. Otro, pues bueno, otro de los temas que vamos a abordar pues, son los componentes de la presión arterial. Dice aquí que pues, bueno, la presión arterial sistólica es la fuerza que ejerce la sangre cuando el corazón late. Aquí hay que tener bien presente, a veces nos confundimos entre presión arterial sistólica y diastólica y presión arterial media, con lo que podemos confundir precarga, poscarga y contractilidad si hablamos de ciclo cardíaco. En este caso solamente estamos hablando de presión sistólica y diastólica, pues precisamente la presión sistólica es aquella sangre que llega al corazón a la hora de latir, en ese momento es sistole. Cuando es presión diastólica es la fuerza que llega al corazón, la fuerza que llega con la que llega a la sangre al corazón estando en reposo. Ahí podríamos hablar de presión arterial diastólica. Aquí me faltó poner la presión arterial media, que es una cifra muy importante, y más que cifra, pues es una determinante para presión arterial e hipertensión, porque a partir de la que podemos considerar la presión arterial media, pues podríamos decir que es aquella que nos va a otorgar algo estimado a que los órganos están perfundiendo, tanto como órganos diana como cerebro, riñón, corazón y pulmón. Aquí se me pasó ponerlo, pero es muy importante también mencionarlo. Presión arterial normal, pacientes sanos, 65-75 milímetros de mercurio. Y pues bueno, tenemos que la presión arterial normal es de 120 milímetros de mercurio, más menos 10, hombres 120-80, mujeres 110-70. Algunas guías, sobre todo de la Young Commission y Gerson-Sally, dicen que a partir de 140-90 podríamos considerar que ya puede ser un paciente hipertenso. Habríamos que determinar qué nos está generando la hipertensión. Otra de las siguientes diapositivas, pues bueno, es cuáles son los factores de riesgo modificables. Esto todavía podría ser, y digo lo quise poner al inicio porque pues en este momento estamos en una etapa muy importante, porque estos factores modificables es algo que nos puede salvar de estar considerados como pacientes hipertensos a pacientes que quizá
mejorando salud, mejorando peso, mejorando nivel de triglicéridos, colesterol y infinidad de factores lipídicos, la presión arterial pues siempre va a mejorar. Pero bueno, tenemos una de la principal, que es la dieta alta en sodio y grasas. Pues esas hay que suspenderla definitivamente, ya que pues bueno, va a ser una determinante principal. El consumo excesivo de sodio, sal, está completamente contraindicado para pacientes con hipertensión. Sedentarismo y obesidad, lo que les comentaba hace ratito, pues bueno, esto es algo muy importante porque el hecho de que a veces caminar, realizar algún tipo de ejercicio, no altamente, una condición alta, pero sí poder realizar algún tipo de ejercicio. Estrés crónico, bueno, pues yo creo que el estrés crónico estamos sometidos todos. Una persona que no sufra de estrés, pero bueno, hay que aprender un poco a manejar este tipo de estrés. Consumo de exceso de alcohol y pues tabaco, pues es una de las principales determinantes para hacer lesión renal y pues bueno, generar algún tipo de obstrucción pulmonar, ya que pues bueno, sabemos que riñón, pulmón siempre van a trabajar en compensación. Si daña el pulmón, va a dañar el riñón, y si el riñón daña, va a dañar el pulmón. Son inversamente proporcionales. Esto pues lo podemos explicar un poco más a fondo, pero bueno, si el riñón empieza con algún tipo de falla, en algún tipo de nivel de la nefrona, pues obviamente los líquidos o ciertas toxinas no las va a poder depurar. A su misma vez, pues obviamente el bicarbonato va a empezar a elevar y el pulmón no va a ser capaz de poder eliminar este bicarbonato. Pues bueno, la falta de control médico pues es uno de los principales factores, ¿no? Nos sentimos bien, estamos bien, no pasa nada. Nos sentimos mal, tenemos algún dolor de cabeza, la presión se nos elevó, cefalea. En ese momento vamos al médico, nos dan tratamiento, nos sentimos bien 10, 15 días y al final de cuentas terminamos abandonando. Bueno, pues ya para concluir con esta diapositiva, quisiera preguntar si tienen algún tipo de duda hasta el momento con respecto a estas diapositivas. En este caso yo sí tengo una duda. Ustedes nos hablaba de la presión arterial media. Nos dio unos parámetros para la presión arterial media. A mí me gustaría saber cómo puedo yo sacar esa presión arterial media. ¿Hay una fórmula? ¿Hay un estigma de uno a otro? ¿Cómo voy a saber yo qué presión arterial media tengo yo? Qué bueno que tocó usted este tema. Es muy importante la presión arterial media, como les dije hace ratito. Efectivamente, para sacar la presión arterial media se necesita una fórmula. En este caso, bueno, nos dice que la presión arterial normal de pacientes es de 120/80, sístole y diástole en pacientes sanos. La presión arterial media como rango tenemos que es de 65 a 75 milímetros de mercurio. Puede variar 10 menos, 10 más aproximadamente. Obviamente, pues hay que siempre considerar algún tipo de condicionante. Peso, peso y talla. Esos siempre son importantes. Me ha tocado ver que algunas veces pacientes adultos mayores con un peso de 30 kilos, 40 kilos, nos avisan, oye, ¿qué crees? Que sabes que mi paciente tiene una presión arterial de 70, de 80/40, ¿qué le hago, no? Entonces, resulta que la paciente, pues bueno, pesa 30 kilos, mide 1,30, 1,40, y pues eso nos va determinando precisamente que la presión arterial sea, por eso les comento, un poco más bajita, quizá un poco, bueno, en este caso si hablamos ya de presión arterial media, pues ahí ya podemos considerar con pacientes hipertensos. Pero cuando hablamos de hipotensión, que es una de las hipotensión e hipertensión muy importantes, considerar esa hipotensión, pues bueno, a partir de abajo de 65, considerando pues el sobrepeso o la talla de los pacientes. En este caso, pues bueno, la fórmula de la presión arterial media es, pues bueno, es que tenemos que tener una presión sístole, que es 120 en este caso, menos 2 diástoles, que serían el de 80. Una sístole menos 2 diástoles, que serían, tendremos que sacar entonces ya sacando la sístole menos la diástole, va a ser
Esto lo vamos a dividir entre 3 y ya el resultado que te dé, podríamos considerar la presión arterial media. Esto, pues bueno, nosotros como sector salud pues lo manejamos. Ustedes como personal o gente externa, esto es importante que lo sepan, que sea solamente como un poco de conocimiento, pero nosotros lo manejamos más en áreas críticas, en áreas que podríamos considerar algún paciente hipertenso, y pues bueno, ver qué abordaje le podemos dar a estos pacientes. Pero es muy bueno también que lo sepan, que bueno, también existe una presión arterial sistólica, una presión arterial diastólica, un parámetro normal, para que a partir de ahí pues ustedes tengan un rango, pues obviamente siempre considerando y pensando que siempre hay que tomar en cuenta pues el peso del paciente y pues la talla, ¿no? Muy importante pues es en este caso pues no tomar algún tipo de decisión de un paciente que esté o pensar que tiene hipertensión porque yo le estoy dando este tema, sino algo que es muy importante es siempre saber canalizar este tipo de situaciones. Si el paciente está con cefalea, náuseas, vómito, pues siempre es acudir con un médico para pues precisamente no causarle un daño externo a este paciente. Pero muy bien, ¿alguna otra duda con respecto a las otras diapositivas? Sí, también otra duda. En este caso, yo soy hipertensa, ¿no? Y me gustaría saber cuáles son los alimentos que usted nos podría recomendar que serían bajos en sodio. Que usted nos dijera que son como los más recomendados, no sé, dentro de las frutas, de las verduras, o que podríamos impartir como hasta colaciones en nuestras comidas y que no nos afecten para la presión arterial, que no nos suban la presión arterial. Es muy importante la pregunta que usted nos acaba de hacer, porque pues a partir, como bien lo decía yo, es muy importante esa diapositiva, porque de aquí empezamos con todo esto partiendo, ¿no? Algo, pues bueno, cosas bajas en sal, pues directamente pues es todo lo que tiene que ver con frutas, verduras. Se les sugiere algunas veces pues poder ingerir algún tipo de semillas deshidratadas o hidratadas. En este caso pues deshidratadas podrían ser pasas, arándanos. Deshidratadas pues bueno, podría ser no sé, blueberries, algún tipo de estas frutas. Obviamente pues yo siempre he dicho todo lo que tenga que ver con pues frutas, verduras y agua destilada solamente pues es más que suficiente. Es muy importante que pues por ejemplo durante cada comida, que sea almuerzo, comida y cena, siempre pues haya 2 colaciones al completar al final de cuentas, en este caso pues 5 comidas entre las 2 colaciones. Muy importante pues bueno es aprender a identificar o aprender a manejar en la alimentación, porque no solamente con ello viene hipertensión, sino son algunas otras como es la obesidad. Entonces algunos alimentos que son están condimentados o pertenecen a algún tipo de embutido, pues son un gol estándar para este tipo de enfermedades. Son uno de los principales alimentos que desde un principio, desde la primera instancia que se considera hipertenso, se les dice dejen de consumir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto va a ir avanzando, va a ir deteriorando, y si no se cuidan, pues va a ser aún más. Entonces, yo sugeriría que como alimentación, digo, no podríamos poner una dieta estricta, a menos de que si es un paciente recuperable aún, que yo creo que si acude en un momento dado todos son recuperables, pero si lo es, pues es siempre cuidar dieta. Empezar a ingerir frutas, alimentos, suspender completamente el refresco, alimentos pues completamente o definitivamente bajos en sal, y pues bueno, sumándole a eso pues quitando pues todo lo que puede ser algún tipo de embutido o alimentos procesados, ¿no? En este caso pues embutidos, pues todo lo que pues, salchichas, eh, algún otro tipo como son quizá todo lo que sean frituras, cosas como son hamburguesas, papas, completamente suspenderlo, porque a eso pues va aunado que no solamente es obesidad, sino también puede ser diabetes mellitus. Entonces una va acompañada de la otra. Entonces para mi recomendación, alimentos completamente o sin sal,
y pues frutas y verduras solamente para iniciar. No podríamos quitar todo, tendría que haber una que otra, pues no sé, algún tipo una pequeña porción de pollo solamente asado, quitar algunas carnes o carnes rojas, que también no se pueden quitar de un momento a otro porque son proteínas, pero tendría que apegarse precisamente a una dieta y no solamente es ver al médico tratante y listo. A esto pues van también médicos nutriólogos o personas nutriólogas que puedan proporcionar una dieta balanceada y no pueda descompensar metabólicamente el organismo. Una estricta rigurosa pues puede en un momento dado causar inestabilidad en algunos tipos de lípidos. Pero eso lo podemos ir viendo un poquito más adelante. No sé si tengan alguna otra duda. Pero con respecto a pues dietas altas en sodio y grasas saturadas, pues es pues todas aquellas pastas, todos aquellos alimentos que pues bueno pueden ser eh, basados en algún tipo de aceite o algún tipo de fritura. Eh, no sé si tengan alguna otra duda. No, todo. Bueno, aquí muy importante, pues bueno, siempre es visualizar entre una persona que es sedentaria y qué podemos hacer para, pues bueno, este sedentarismo es, pues irlo poco a poco sabiendo manejar. A veces tenemos la creencia de que ir a hacer algún tipo de deporte es salir a correr 10-15 kilómetros. A veces solamente con que caminemos y hagamos algún tipo de actividad es más que suficiente. Digo, de eso a no hacer algún tipo de actividad, pues yo creo que caminar para empezar es ser algo muy satisfactorio para el mismo organismo. Bueno, si no hay una más duda, vamos a continuar. Tenemos como, bueno, signos y síntomas más comunes de hipertensión. Algunas veces como mexicanos somos nos hacemos los fuertes, queremos tratar de medir una cosa por la otra al decir, me duele un poco la cabeza, me tomo algo y se me pasa. Pero no nos damos cuenta que en realidad lo que nos estamos haciendo es un daño, porque no acudimos a un médico en el cual se nos pueda diagnosticar, se nos pueda tomar quizá presión arterial desde el inicio hasta poder realizarnos un electrocardiograma si es algo ya más avanzado. Pero bueno, como uno de los principales síntomas de hipertensión arterial, pues es la cefalea. Hace ratito pues yo les hablaba a grandes rasgos de las enfermedades cerebrovasculares y acompañado de ellos son las enfermedades cerebrovasculares de tipo hemorrágico que se ocasionan pues a grandes rasgos para que lo puedan entender con un poco eh, con un poco de enfoque es pues una enfermedad cerebrovascular hemorrágica, es aquella que se genera cuando un paciente arrebasa o sobrepasa los niveles de presión arterial sistólica y diastólica. Hablamos de parámetros arriba de 190, 120, consideradas en un momento si lo podrías diagnosticar como una crisis hipertensiva. En ese momento podría ocurrir una enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágico, y hay otra que es isquémico, pero un isquémico es otro tipo de diagnóstico y cuadro diferencial. En este caso, pues la cefalea es un síntoma muy importante que no tomamos en cuenta cuando la cabeza sentimos, como dice coloquialmente, nos sentimos que nos explota, pero no es porque nos explote, sino porque la presión arterial está tan alta que las paredes y las arterias de los vasos sanguíneos de los pares craneales se hematizan tanto que obviamente va a empezar a haber una ruptura de algún vaso sanguíneo dentro del epitelio. Entonces es muy importante cuando hay un paciente que tenga cocefalia, digo, si no son ustedes alguien más que conozca, es que me duele bastante la cabeza, que tengo bastante cefalia, entonces en ese momento pues podrían canalizarlos para pues, algún tipo de médico, alguien que los pueda tratar. Otro muy importante pues serían en este caso los mareos que vienen acompañados siempre pues precisamente de la cefalea. No lo alcanzamos a percibir, pero es parte de ella. A veces decimos, no pasa nada, rato se me quita, pero son síntomas muy, muy importantes. El cansancio, pues muy importante también. A veces sobrepasamos ese cansancio, queremos estar durmiendo solamente o descansando, pero no solo eso, la somnolencia nos está matando precisamente porque la presión arterial está tan elevada, la cefalea es bastante fuerte que pues bueno, el cuerpo empieza a descompensar y uno de los
principales factores compensatorios pues es el descanso y el sueño. Los fosfenos, los acúfenos en este caso, pues bueno, son sonidos extraños que de pronto alcanzamos a percibir, que pues en realidad el entorno está completamente en silencio y escuchamos o sentimos algún tipo de sonido dentro de este. Y pues bueno, en la mayoría de los casos, pues estos síntomas son de forma sintomática desde la perspectiva que lo queremos ver. Yo quisiera pensar que en este momento, después de esta presentación, ustedes van a saber que, bueno, si les duele la cabeza o tienen cefaleas muy importante, pues una toma de presión arterial primordialmente. Ya hay mareos, ya hay cansancio, otro tipo de síntoma. Entonces, pues no lo piensen más. Pueden acudir al médico. Bueno, ahí concluyendo, no sé si tengan alguna otra duda, algo que no se haya quedado claro. Digo que es importante que me vayan expresando sus dudas para que precisamente lo vayan entendiendo. Estoy tratando de hacer, pues bueno, esta presentación pues lo más sencilla, ¿no?, que se pueda, para que ustedes puedan entender y pues a su vez pues esto les sirva, ¿no? No solamente aquí, sino interno o externo. Siempre tengan presente algunas situaciones, algunos síntomas que son importantes, no tengan ninguna duda. Yo. En este caso, usted nos hablaba sobre la cefalea, pues que es un dolor de cabeza, los acúfenos, pues que es un sonido extraño, o de pronto el silencio, pues nos llegamos a percatar, ¿no? Que llegamos a oír, pero pues, debido a que la presencia nos eleva. Pero referente a los fosfenos, ¿de qué manera? O bueno, yo no sé qué son los fosfenos. De manera, pues a lo mejor habitual o de manera ordinaria para nosotros, ¿qué son los fosfenos? ¿Me podría usted explicar? Es muy importante, creo que me lo pasé cuando estaba dando la plática, pero los fosfenos es un síntoma muy importante. Yo creo que todos en un momento hemos tenido algún familiar o algún paciente que nos ha dicho, ¿qué crees, joven o prima o hermana? Veo lucecitas, parpadeo, cierro los ojos y los vuelvo a abrir y pues bueno, en ese momento veo pequeñas luces o destellos de luz y pues eso a su vez me marea. Pero pues precisamente un fosfeno solamente es aquella presencia donde existe algún tipo de luz externo que destelle la pupila del ojo. Entonces no hay algún otro. ¿Alguna otra duda? No, nada más. ¿No? Me los voy a preguntar. Pongan atención, no se duerman. Es que estamos grabando la presentación de noche, entonces es un poquito complicado. Pero bueno, otra de las diapositivas que tenemos a manejar es, pues bueno, que el diagnóstico de la hipertensión es muy importante, ¿no? Y el gol estándar principal es una toma de presión arterial. Eso va a determinar el hecho de que el paciente en ese momento se diagnostique y más que diagnosticarse, poder dar un seguimiento. A continuación, pues yo les pongo aquí en la presentación un video, no lo pueden anexar directamente, pero les pongo un video donde van a poder apreciar un poco la técnica de cómo se toma la presión arterial y pues a su vez vamos a continuar con una pequeña práctica para que pues nos vaya quedando un poco más en claro el hecho de poder tomarnos una presión arterial. Yo creo que hoy en día es muy importante que quizá una o dos personas de cada familia en cada hogar, pues bueno, se pueda tomar la presión arterial, ya que pues yo creo que hoy en día las estadísticas de hasta un 80-90% de la población mexicana desarrollan hipertensión. No solo a una de las diapositivas de la presentación les comentaba que personas menores de 50 años, precisamente el estrés y muchas situaciones que pues, nos han ido afectando, nos condicionan a volvernos hipertensos. Pero bueno, yo les dejo un poquito la plática, les dejo un video de cómo se toma y posteriormente a eso pues vamos a iniciar con una práctica rápida para que quede un poco mejor asentada esta situación. Voy a proceder un poquito a salirme de la presentación ya que no pueden anexar directamente el video, pero pues bueno, aquí lo van a poder ver
un poco más claro. Saludos amigos de Medical By. En este video veremos cuál es el protocolo para la toma correcta de la presión arterial. El paciente tuvo que haber evitado actividad física, fumado o haber ingerido cafeína y alimentos por lo menos 30 minutos previos al procedimiento. El paciente debe encontrarse sentado o relajado con la espalda recostada y los pies apoyados sobre una superficie firme, con el brazo expuesto hasta el hombro y el antebrazo con apoyo a nivel del corazón. Al colocar el baumanómetro, primero debe de localizarse la arteria braquial y colocar este alrededor del brazo 1 pulgada por encima del pliegue del codo. El bauma debe de ser de tamaño adecuado para cada persona. Un bauma pequeño puede sobreestimar la presión arterial, por otro lado, un bauma grande la puede subestimar. Asegúrese que el bauma quede ajustado, pero que permita deslizar 2 dedos entre este y la piel. Toma la pera con la mano derecha. Con los dedos índice y pulgar, manipule la perilla de escape. Método palpatorio. Con este método se puede medir únicamente la presión arterial sistólica y se realiza con el fin de evitar una sobreinsuflación del brazalete y así evitar incomodidad al paciente. Primero debe localizar el pulso radial ipsilateral al brazo al cual se colocó el baumanómetro. Debe insuflar rápidamente hasta que la presión indique 70 milímetros de mercurio. Luego continúe insuflando lentamente a razón de 10 milímetros cada 2 segundos. Hasta que el pulso no sea percibido, esto lo indicará la presión arterial sistólica. Cuando desaparece el pulso, insufla el brazalete de 10 a 15 milímetros más. Luego empieza a desinflarlo a razón de 2 o 3 milímetros cada segundo para determinar la reaparición del pulso radial y confirmar el dato de presión arterial sistólica. Método auscultatorio. Coloque el estetoscopio en la posición correcta. Las olivas deben ir posicionadas en ambos conductos auditivos en sentido postero-anterior. Coloque la membrana del estetoscopio sobre la trayectoria de la arteria braquial, a nivel del pliegue del codo. Nunca la coloque debajo del brazalete. Debe aplicar suficiente presión para obtener ruidos nítidos, pero sin producir compresión de la arteria. Insufle rápidamente el bauma de 20 a 30 milímetros por encima de la presión arterial sistólica, determinada por el método palpatorio. Después de esto, el bauma debe de ser desinflado a razón de 2 a 3 milímetros por segundo. Mientras desinfla, debe escuchar atentamente las 5 fases del ruido del cuerpo. Para asegurarse de que se alcanzó la presión arterial diastólica, se debe continuar desinflando el bauma 10 milímetros luego de la fase 5. Después de esto debe desinflar rápidamente el manguito hasta llevarlo a cero. Hasta la próxima amigos de Medical By. Espero que esta información les haya servido. Si les ha gustado, por favor deja un me gusta, comparte el video y suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Bueno, pues aquí a grandes rasgos pues quise plasmarles este video para que pues tuvieran un poco más clara la toma de en realidad la presión arterial. Eso a veces es un poco complejo pues poder o comprender de cierta forma cómo voy a tomar la presión arterial, cuál va a ser la técnica correcta, de qué forma lo voy a hacer. Pero bueno, esto es un poco de práctica y pues bueno, en este caso ya teniendo la presentación, un poco del conocimiento que les estoy compartiendo, pues quizá pueda ser un poco más fácil poder entender la toma de la presión arterial y la técnica sobre todo, porque ese es muy importante, es tener a alguien que pueda tomar la presión arterial en ese momento y desde ahí poder tomar algún tipo de decisión. Voy a proceder a realizar la técnica con respecto a lo que nos mencionaba el video. En la siguiente diapositiva, ahorita me voy a regresar a esa para terminarla conforme
a la presentación. Pero aquí tengo pues igual un poco plasmada los pasos uno a uno. Vamos a irlos viendo. Si tienen alguna duda, pues me pueden ir diciendo cómo lo voy haciendo, entonces sin algún problema. Entonces voy a proceder con mi hermana, que es una paciente hipertensa. Vamos a hacer la técnica de la medición de la presión arterial. Pues precisamente, como podemos ver, el ideal pues siempre es el brazo izquierdo para iniciar con la toma de la presión arterial. Esto pues bueno, semejando que es un poco o es más cercano a la cavidad cardíaca. En este caso pues bueno, el brazo que tiene lo tiene un poco, más que un poco lo tiene lesionado, entonces no podremos, nos limita la parte del antebrazo para poder colocar el brazalete. Voy a desplazarme quedo para poder tomar la presión arterial. Aquí tenemos, pues bueno, voy a mover un poco la máquina. Tenemos que, bueno, uno de los primeros puntos, pues es bueno, en todo momento, pues mantener, estar en silencio y pues no conversar, ¿sale? El siguiente paso, no sé si ahí se alcance a apreciar la máquina, pero bueno, el siguiente paso, el paso 2, es apoyar firmemente el brazo sobre alguna superficie fija. El brazo. Apoyar el brazo de una forma correcta, en una base fija. El tercer paso pues es colocar el manguito del brazo en algún tipo de ropa que nos esté en este momento limitando el espacio. Vuelvo a repetir, si en alguna duda con la técnica, me van diciendo para irme más despacio. El siguiente paso, pues bueno, es usar el tamaño correspondiente a la extremidad. Esto precisamente, como es el video, pues un brazalete más pequeño nos puede subestimar algún parámetro. Entonces, más o menos acorde a la complexión del paciente, pues tendremos que determinar el tipo de brazalete que podemos utilizar. Como quinto paso es muy importante, pues es en este caso colocar bien los pies sobre el suelo. Pues ya terminado y visto que ya está en silencio, que tiene la postura que es necesaria, los pies tienen que estar de una forma correcta y pues bueno, alineado el cuerpo también. La postura debe ser de la espalda posiblemente recta para que precisamente, aunque podríamos decir que tanto nos puede influir el que el paciente esté sentado o tenga una posición incorrecta, pues sí, se puede influir bastante, porque si lo que estamos determinando nosotros que un paciente empiece con un tipo de síntoma o algún tipo de determinante para hipertensión, pues este tipo de situaciones nos va a desencadenar o algún factor o una presión arterial óptima para hipertensión, o en este caso pues puede ser para hipotensión. Entonces muy importante es siempre mantener la postura para precisamente pues obtener la presión arterial mejor o correspondiente. En este caso pues bueno, nos dice que tendríamos que colocar el brazalete del baumanómetro. Pues nos dice que primero pues hay que determinar o encontrar la zona palpable. En este caso yo aquí lo acabo de encontrar. Ya que determinamos nuestra arteria braquial, vamos a proceder a colocar el brazalete. Yo esto lo coloqué de una forma correcta para que ustedes checaran, miran cómo pues, más o menos donde se ubica. Aquí te dice que pues bueno, del video te dice que 2 centímetros o pulgadas. En este caso pues yo estoy colocando mis 2 dedos por la parte interna y 2 por la parte externa de lo que es la arteria braquial. Ya que tenemos ubicado nuestra arteria braquial y el pulso palpable, vamos a proceder a colocarnos nuestro estetoscopio. Dice aquí que pues bueno, tendría que ser las olivas hacia cada parte interna de la cara, precisamente para que tenga una posición o hermética la oliva del estetoscopio. Entonces procedemos a colocarnos nuestro estetos. Precisamente volvemos, el video dice que nunca colocar
la membrana de abajo del mango. Entonces ubicamos 2 centímetros, el pulso palpable. Ya que lo tenemos ubicado, colocamos, pues bueno, el gonómetro tiene para poder colocar de una forma cómoda y pues bueno, yo lo voy a poner aquí. No se cae, se mantiene con el seguro. La perilla de insuflación, tenemos que cerrar al máximo y procedemos a hacer la toma. El video dice que puedes insuflar de 20 a 30 milímetros de mercurio por arriba de la presión sistólica, que hemos dicho que es de 120, aquí yo lo voy a insuflar a 160 y vamos a ir descendiendo poco a poco. ¿Hasta qué? Pues hasta escuchar el primer latido. Muy importante que pues siempre consideremos y estemos al pendiente, pues no ejercer una presión que pueda presionar la presión, la arteria braquial. Esto porque pues obviamente la misma presión o hacerle una presión excesiva a la arteria pues nos puede igual determinar una presión arterial por debajo por presiones arteriales elevadas. Entonces muy importante es esta situación, ya que pues bueno, considerando que el gol estándar, como sabemos bien, cuadro clínico para hipertensión es la toma de presión arterial. Un paciente con hipertensión que empiece a diagnosticar, es muy importante tener un seguimiento. ¿Qué consiste el seguimiento? Nosotros como profesionales siempre recomendamos medir presión arterial en las mañanas al despertar, completamente en reposo, por las tardes y a la hora de irnos a descansar en la noche 3 veces al día. Y pues precisamente así, pues llevar una bitácora en la cual nosotros podamos ir anotando en qué momento, en qué etapa la presión arterial elevó más de lo normal o se mantuvo en parámetros o cifras normales. Voy a regresarme un poco para poder, no sé si tengan alguna duda con respecto a la técnica de la toma de presión arterial. ¿Quieren intentar tomar la presión o al último hacemos un pequeño paso para poderse intentar tomar la presión? Es muy importante, pues a veces, o difícil escuchar el primer latido, que es el que te va a determinar la primera cifra de la presión arterial, y el último, para sístole y para diástole. Siempre se toma principalmente el primer latido que alcanzas a escuchar en el estetoscopio, que nos va a estimar la presión sistólica, y pues el último latido, que es la presión diastólica. Más o menos esperando que sea un rango normal, pues podrías empezar a que el primer latido se escuche en presión arterial sistólica en 120. Por ejemplo, ahorita mi paciente, pues la presión arterial fue de 110/70. Una presión arterial pues bastante óptima para ser una paciente que pues tiene hipertensión, que obviamente pues está pegada a su tratamiento, que lleva una dieta, que es una paciente que se apegó estrictamente y rigurosamente a su dieta alimenticia. Entonces, no sé cómo vean, lo hacemos al final, una pequeña práctica para poder tomar la presión, o lo hacemos de una vez. Al final. Bueno, voy a proceder para regresarme a la diapositiva que estábamos viendo anteriormente. Tenemos aquí, pues bueno, habíamos explicado que el gol estándar para diagnosticar hipertensión arterial, pues tan sencillamente es a veces esto, ¿no? La técnica de la medición de la presión arterial, ¿no? Varias mediciones en diferentes horas y días. Yo les decía, siempre nosotros les recomendamos o sugerimos que la presión arterial pues se mida pues 3 veces al día, la mañana, la tarde y la noche. Esto pues precisamente si se apegan a un tratamiento, pues durante ese tratamiento, o si están empezando con algún tipo de diagnóstico o están por diagnosticarlo, pues obviamente pues apegarse aún más, ¿no? Esto ya pues siempre les recomendamos que pues mantengan una dieta y que pues se mantengan lo más tranquilo posible. A veces el hecho de estar un poco exaltados pues también eso nos altera la presión arterial. Algunos estudios complementarios muy importantes. Hace ratito yo les comentaba de algunos perfiles lipídicos. Estos a estos se refieren con algún tipo de estudio de sangre.
Todos hemos escuchado hablar de los famosos triglicéridos. Colesterol, pues bueno, pues es una muestra de sangre, el cual nos va a estimar el valor normal de triglicéridos es por abajo de 150. Aunado a esto, algunas guías pues dicen que pueden ser a partir hasta abajo de 120, pero a partir de podrían considerar siempre pacientes con algún tipo de dislipidemia, pues, triglicéridos por arriba de 250 300, muy importante, porque de ahí también vienen pues aunados algunos otros. Hace ratito yo en el cuadro diferencial yo les llamaba sobre, les hacía mención de sobre infartos. Pues bueno, los infartos siempre vienen acompañados de las dislipidemias, ¿no? Los triglicéridos, hipertrigliceridemias y pues bueno, colesteroles pues, por arriba de 250, 300 hasta 400. Pruebas de orina precisamente para ver pues si no estamos depurando algún tipo de proteína y pues ver precisamente la función renal. Yo les comentaba que una parte compensatoria siempre es pulmón, riñón. Entonces el examen de orina para diagnosticar hipertensión pues, siempre es considerar si no hay algún tipo de proteína o algún tipo de cristal que estemos arrojando por la parte renal. Y pues bueno, como último pues el electrocardiograma. Yo les mencionaba que por la hipertensión arterial en un largo plazo en pacientes que no se pegan al tratamiento pues por lo general siempre van a siempre con la experiencia que he tenido como enfermero siempre hacen crecimiento de cavidades tanto como ventriculares como auriculares. Entonces siempre hay que estar al pendiente precisamente pues en este caso de los electrocardiogramas porque es una hipertrofia del ventrículo a su vez siempre hipertrofia del ventrículo derecho por la modificación de presiones arteriales desde sístole a diástole y precisamente pues siempre en ventrículo derecho. Entonces muy importante pues en este caso es siempre un electrocardiograma porque podríamos ver si hay algún tipo de hipertrofia ventricular, pues darle algún tipo de tratamiento o empezar a considerar algún tipo también de tratamiento cardiovascular. ¿No tengan alguna duda con respecto a los laboratorios de gabinete principales? ¿No? Esto pues obviamente siempre va a ir recomendado pues por un experto que pues, es un médico. Ellos les tienen que hacer la orden para poderles pedir este tipo de laboratorios y el tipo de electrocardiograma puede ser de 6 de 12 derivación. Entonces ellos van a poder determinar qué es lo que quieren abordar. La siguiente pues diapositiva nos habla de la importancia de la adherencia pues bueno terapéutica, ¿no? El tratamiento. Yo les decía que pues por regular siempre abandonamos este tratamiento cuando nos sentimos bien, nos sentimos mal y otra vez empezamos ya hasta sabemos, nos sentimos mal y pastilla y ya te sientes bien al rato. Pero no, al final de cuentas esto va a perjudicarnos. El tratamiento se les otorga precisamente para que lo lleven a cabo y pues estén apegados, ¿no? Apegados y no hacer o generar cierto tipo de resistencia. Bueno, pues aquí nos dice que no suspender el tratamiento sin algún tipo de indicación médica. Es muy importante cuando nosotros estamos en algún tipo de hipertensión, les voy a hablar más adelante. Algún tipo de antihipertensivo siempre pues estar al pendiente de la presión arterial porque hay días que pues bueno el sistema manejo del cuerpo en las mañanas está en descanso, está en reposo, la presión arterial está por un nivel en límites, por decirlo así, estamos, no sé, un ejemplo, 120 o 110, 70, nos tomamos el antihipertensivo y resulta que pues a las 2 horas la presión arterial está pues en 70, 80, entonces estamos hipotensos. Ahí nos pasamos al otro extremo, estar hipertensos, estar hipotensos. Es muy importante antes de tomar la pastilla o de tomar los antihipertensivos es manejar o controlar la presión arterial. Ahí mismo nos vamos a poder dar cuenta que pues obviamente si mantenemos una presión por debajo de los parámetros normales, podríamos considerar el hecho de esperar y empezar a hacer quizás las actividades que tenemos que hacer y posteriormente a eso tomando quizá la pastilla, ¿no? Cumplir con los horarios de los medicamentos es muy importante también, precisamente para podernos apegar a una terapia estricta de la ingesta de los mismos. Pues al contrario, los controles periódicos, en este caso, algunas veces la consulta se nos pasa, ya no fuimos y lo dejamos. Es muy importante continuar con los controles periódicos porque en ese momento se va determinando si es solamente el manejo del antihipertensivo se continúa así o es importante siempre dejar algún otro que mande la mano. No solamente es un antihipertensivo, sino también algún diurético o algún
depurador de sodio y potasio. ¿Ven? Y pues bueno, registrar las mediciones de presión arterial siempre precisamente como les decía, mañana, tarde, noche, para poder tener un control estricto y poder considerar en qué momento o en qué etapa nosotros detectamos que la presión arterial elevó o la presión arterial pues cayó por debajo de los parámetros normales. ¿Alguna duda con esta diapositiva? Aquí pues bueno, porque me regresé un poco, pero bueno, tenemos pues, prácticamente la técnica de postura para poder tener una presión arterial pues óptima, ¿no? ¿Tiene alguna duda con la posición o algo así? Bueno, muy importante, consecuencias y complicaciones. El infarto agudo del miocardio siempre va a venir acompañado de algún tipo de arritmia desencadenada a hipertensión arterial. Quizá lo minimizamos y lo vemos desde un punto, pues, quizá pasajero, o no le damos la importancia que requiriera porque quizá no tenemos el conocimiento necesario para poder dimensionar lo que es un infarto agudo del miocardio, ¿no? Un cita coronario agudo también. El infarto agudo del miocardio, pues bueno, va a ser en una etapa de que el paciente pues, se mantenga, no lleva algún tipo de control o definitivamente pues no se apegó al tratamiento. ¿Por qué? Porque precisamente lo que le explica, el crecimiento de cavidades, una arteria coronaria se llega a obstruir. Muy importante precisamente los controles periódicos como una diapositiva anterior. ¿Por qué? Porque realmente en los laboratorios de sangre salen triglicéridos y colesterol, pueden determinar si hay, pues precisamente en términos coloquiales, es grasa en sangre, y esto pues nos va a determinar que alguna de las arterias coronarias del corazón, ya sean izquierdas o derechas, pues se nos llegan a obstruir con algún tipo de ateroma. Muy importante, pues siempre el tratamiento de hipertensión arterial, pues son muchos factores, porque no solamente es hipertensión arterial, sino es obesidad, diabetes mellitus tipo 2. Y la diabetes mellitus tipo 2, el principal factor es la adherencia de ateromas a las paredes de las arterias coronarias, y donde se van generando para que me entiendan un poco más, pues los tapones, ¿no? de grasa. Esto pues para obstruir el flujo sanguíneo de alguna de las arterias, ya sea izquierda o derecha. Entonces por eso es muy importante siempre estar al pendiente, como son los estudios de gabinete, sangre, orina y el electrocardiograma. ¿Va? Los accidentes pues, cerebrovasculares en este tipo siempre y por lo regular son de origen hemorrágico, en algunas veces puede ser también isquémico, pero tendríamos que pues bueno considerar ciertas determinantes. Hago más hincapié siempre a los hemorrágicos, pues bueno, por la presión arterial, pero también pueden haber isquémicos precisamente al desplazar no solamente una ateroma de este tipo a las coronarias, sino también se pueden desplazar alguna arteria cerebral, bajar por el torrente sanguíneo hasta bajarse alguna buena o arteria importante del epitelio cerebral. La insuficiencia renal crónica, que es uno de los principales. De hecho, el principal órgano, no sé si sepan, ¿alguien sabe cuál es el principal órgano que regula la presión arterial? Uno de los principales órganos que regulan la presión arterial es el riñón. La principal función de regular la presión arterial es el riñón. Cuando la nefrona y el sistema renina-angiotensina aldosterona, que quizás les puedo explicar un poquito más adelante con respecto a los antihipertensivos, ya sea un IECA, un ARA2, cualquiera de esos, pues nos hablan precisamente de la excreción del sistema renina-angiotensina aldosterona. Bueno, las retinopatías hipertensivas precisamente por la misma hipertensión, aunque algunas crisis hipertensivas no solamente para generar algún tipo de AVC isquémico hemorrágico, también son las retinopatías hipertensivas, y las retinopatías hipertensivas en este caso siempre nos hablan de una o sea, la palabra. Sí, precisamente es un aviso, ¿no? De que algo está pasando, que la presión arterial se está elevando bastante y que algo está pasando dentro del sistema que el niño quizá está sufriendo en ese momento. Y pues bueno, las insuficiencias cardíacas y arteriosclerosis. La arteriosclerosis prácticamente pues eso es una acumulación de algún tipo de ateroma en alguna de las arterias hasta que la luz del vaso sanguíneo pues se obstruye.
Y pues la insuficiencia cardíaca, pues ahí tendremos que determinar precisamente si es congestiva y de qué lado es, si es izquierda o es derecha. Insuficiencia cardíaca del lado derecho siempre nos habla pues, de hipertrofias ventriculares o un crecimiento de cavidades tanto como auriculares y ventriculares. Y pues bueno, izquierda siempre son cavidades que manejan presión, entonces siempre nos va a hablar de alguna hipertrofia por algún tipo de aumento de presión de la cavidad, ¿no? Entonces es un poquito difícil quizá entender esta parte, pero muy importante es lo que les vengo diciendo, pues parte de los síntomas, signos y síntomas, de que esto lo podrán ver. Lo quise mencionar porque esto es una de las consecuencias que a veces minimizamos, pero son muy importantes. Esto nos puede quizá en un momento dado, si acudimos en una etapa temprana de la enfermedad, a una revisión médica, o pues o llegamos a alguna de estas etapas. No sé si tengan alguna duda con respecto. Otra de las diapositivas, pues bueno, es la prevención de la hipertensión arterial. Pues bueno, la alimentación saludable y baja en lo que hablábamos hace ratito, pues actividad física al menos pues durante 30 minutos, no quizá algún tipo de ejercicio de alto rendimiento, sino quizás solamente caminar, es muy importante, eso nos puede servir bastante. Control pues del peso corporal, como les decía, pues siempre la hipertensión va acompañada de pues obesidad. Evitar pues todo momento la ingesta de consumo de tabaco y alcohol, precisamente por lo mismo que siempre les vengo hablando desde el inicio, ¿no? Es compensatorio pulmón, riñón, entonces solamente el tabaco pues ¿qué va a hacer? Pues va a causar cierto daño a nivel pulmonar, y pues el alcohol pues obviamente a nivel renal. Riñón e hígado son los principales órganos que pues va a afectar el alcohol, entonces en su totalidad pues completamente suspender. Y pues aprender a manejar el estrés es muy importante, pues a veces no manejamos el estrés, pues algún tipo de situación, desde el trabajo, la escuela, situaciones como estas que nos da el maestro, todo este tipo de situaciones en un momento pues hacen que el estrés de estar en un nivel controlable pues se nos dispara, ¿no? Entonces es muy importante también aprender a manejar el estrés. Es broma lo de la presentación maestro. Otra de las positivas, pues bueno, es el estilo de vida pues saludable, ¿no? Es muy importante apegarnos a una dieta desde precisamente desde que nos diagnostican hasta pues poder llevar ese tratamiento. Preferir pues la ingesta de frutas, verduras y cereales integrales. Dormir muy importante, al menos de 7 a 8 horas diarias, considerando pues obviamente el nivel de desgaste que también llevemos. La hidratación adecuada, está estipulado que entre 2 litros y 2 litros y medio para poder ingerir durante el transcurso del día en diferentes tomas es más que suficiente. Revisiones médicas regulares o constantes. Constantes me refiero a un hincapié a que pues bueno, se mantengan un control o no cada que se sientan mal, obviamente. Participación en algún tipo de actividad o programa de salud comunitario es muy importante porque pues bueno, desde la movilidad habla de un poquito de llevar a cabo, ¿no? De llevar a cabo. De hecho, hoy en día hasta hay relojes inteligentes que nos miden los pasos, las calorías y todo lo que quemamos, desde el hacer algún tipo de quehacer en nuestra casa hasta poder realizar algún tipo de actividad física. Otra de las diapositivas de las cuales voy a hablar, pues bueno, es el tratamiento farmacológico, que es muy importante. Aquí tendremos que considerar, yo les hablaba hace ratito, pues la ingesta o al diagnosticar a un paciente hipertenso, el poder recetar algún tipo de diurético para saber a qué nivel o qué daño tiene el riñón, un beta bloqueador, un antagonista de calcio, un YECA, y pues bueno, aquí lo que le decía, un inhibidor de la enzima angiotensina-aldosterona, y pues bueno, algún otro tipo como un AGA2 o el YECA que nos está diciendo aquí. Como diurético, pues podemos tener algún tipo de furosemide o algún excretor de ahorrador de potasio, podría ser espironolactona o espironolactona, furosemide como ahorrador de potasio. Un antagonista de calcio también podría ser. Un YECA, pues bueno, puede ser un efedipino, un efedipino. Muy importante aquí, pues bueno, son ahorradores de potasio, que es precisamente pues bueno, la extracción de calcio. Entonces es un poco complicado, pero al final yo siempre he dicho que si nos apegamos al tratamiento, ya sea que se les deje para un diurético solamente o tengan tratamiento con algún
los sartán, o que es un ARA2 o un YECA como un filipino, pues bueno, en ese momento pues podríamos considerar apegarnos al tratamiento. Y pues bueno, si nos dejan algún tipo de beta bloqueador, metoprolol o eh, metoprolol o propanolol, muy importante también. Entonces, esto pues obviamente pues ya se tendría que diagnosticar y determinar por algún tipo de médico, pues obviamente apuntando ya todo el expediente, tanto laboratorio y condiciones de los pacientes, ¿no? Bueno, otra de los temas de la diapositiva es la educación para el autocuidado. Pues bueno, pues es enseñar siempre a medir la presión arterial, como les decía. Es muy importante que cada uno de nosotros, quizás si seamos diagnosticados como hipertensos, aprender o enseñar a alguien que nos pueda tomar la presión arterial para poder tener un mejor seguimiento. Realizar talleres comunitarios para poder realizar algún tipo de actividad y pues bueno, brindar apoyo emocional al paciente o familia. No solamente la hipertensión arterial, cualquier tipo de enfermedad, pues en un momento dado pues, nos genera estrés, tristeza y angustia, ¿no? Entonces siempre en todo momento estar al pendiente de nuestros pacientes o de nuestros familiares y poderlos apoyar desde ciertos, desde ciertas perspectivas. Otro de las diapositivas, pues bueno, son los alimentos en foco rojo. Los principales, pues bueno, son embutidos y carnes procesadas, alimentos enlatados y procesados, botanas saladas, obviamente, eso es completamente dañino. Todo lo que tiene que ver con harinas refinadas, lácteos enteros y quesos crudos, algunos, bueno, curados, dice aquí, y algún tipo de bebida azucarada. En este caso, pues bueno, pueden ser todas las sodas y todo lo que conlleva algún tipo de gaseosa. Sopas condimentadas y pues algún tipo de condimento nutricional. Aquí, bueno, vamos a hacer un poco, yo organicé como nos pidieran las instrucciones, una pequeña dinámica con mis familiares, donde pues bueno, yo les pido que me identifiquen cada uno de los alimentos, que son como una de las diapositivas anteriores, los alimentos que se pueden consumir, los que no se pueden consumir, los que definitivamente no se pueden consumir, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con la dinámica. Bueno, para darle continuidad a la dinámica que yo planeé, pues bueno, pues bueno, preguntarle a cada uno de mis integrantes, conforme a lo explicado, es que me determinen o que ellos reconozcan los alimentos que definitivamente no pueden consumir. Esto pues lo voy a hacer con la persona que tiene hipertensión, que es la que tiene que tener más clara esta situación sobre la alimentación que debe de obtener. ¿Me puede decir cuáles son los alimentos que no pueden consumir definitivamente? Pues yo creo que las hamburguesas, Muy bien, los chetos, muy bien. el alcohol, los hot dogs, el rico pollo, las papas fritas, Quizá también podría ser la pizza, ¿no? la pizza, Una harina refinada. los energetizantes, Muy bien. los aderezos, sin mucha grasa, es un embutido, el tocino, La salchicha también embutido. la salchicha, el chicharrón, mucho dorado con manteca, una cápsula muy salada, una Las sodas. salsa Maggi, que son muchos condimentos salados, que pues eso nos aumenta Salsas la presión condimentadas. arterial. Aquí hay unas pepitas, pero nos dicen que pueden consumir semillas, pero Bajas en considerando sodio. que las pepitas tienen mucha sal, Bajas no en sodio tendría considero que ser. tendría. Ajá. La soda. Aquí tenemos los refrescos muy azucarados,
tenemos aquí, yo considero que esta imagen también no la tendríamos que tener porque estas, aunque son aunque son verduras y leguminosas, pero son enlatados, al final de cuentas termina siendo un embutido. Entonces yo considero que no por la cantidad de aceites y sodio que contiene para que la verdura o el alimento no se eche a perder. Muy bien. ¿No? Pues bueno, como podemos ver, son más los... nos faltaban también las sopas. La sopa Maruchan, que al final de Maruchan. cuentas también termina siendo un alimento que es procesado, que al final de cuentas siento experimentos, digo, realmente por el tiempo que llevo siendo hipertensa, pues he como enfocado un poquito esta parte de los alimentos, digo, a que me ha pegado una dieta rigurosa, haciendo unas pruebas, pensamos que la Maruchan termina siendo parte como de un plástico, Sí, pues haciendo algunas pruebas es una sopa instantánea. porque es un comprimido. Muy bien, pues como podemos ver, de todos los alimentos que tenemos, son muchos más los que no podemos consumir, a los que, pues bueno, vamos pudiendo ingerir en poca cantidad y los que, pues, en realidad podemos consumir. Pero bueno, otro de mis integrantes me podría proporcionar o decirme cuáles son los alimentos que puede consumir usted en baja ingesta. Pues las tortillas, Muy bien. el pollo, Muy bien. Bueno, pero son pollos empanizados ahí, que es parte de algún tipo de harina también. los cereales, leche, Leche o quesos. queso, Y pues bueno, la carne, ¿no? También se ve muy carne, la carne en pocas cantidades. pocas cantidades. Muy bien, pues bueno, creo que sí ya se pusieron un poco de atención. Y pues bueno, como último tenemos como alimentos que se pueden consumir en una cantidad pues óptima, pues son pocos, ¿no? ¿Me podría usted decir cuáles son los alimentos que puede consumir sin En este algún caso tipo de tenemos las restricción? frutas, verduras, Frutas y verduras, justamente. el blueberry y las arándanos. Muy bien, pues tenemos aquí que pues bueno son los alimentos en realidad que podríamos consumir en baja ingesta o baja ingesta definitivamente no podemos consumir y pues bueno los que podemos consumir sin algún tipo de restricción. Bueno, y pues ya para finalizar tenemos como conclusión que pues bueno la hipertensión arterial es prevenible sin duda, es prevenible y controlable si nos apegamos y pues nos dejamos guiar por los expertos. Su detección temprana y el compromiso pues el autocuidado pues es muy importante, precisamente el hecho de poder acudir a un centro y nos puedan detectar a tiempo es tiempo para el mismo organismo. Pues bueno, tenemos que el rol de enfermería dentro de este tipo de enfermedades pues es una pieza clave de la promoción y la atención para pues bueno seguir mejorando nuestra calidad de vida y pues bueno la orientación temprana y la educación continua de las comunidades es muy importante. Solamente con este tipo de presentaciones o este tipo de práctica podemos hacer conciencia de algunas situaciones que pues pueden pasar o pueden determinar alguna condicionante para el resto de nuestra vida. Y pues bueno, intervenir en prevenciones para evitar y mejorar la calidad pues es una de las principales. Quiero pues bueno agradecer primero que nada pues al público que me pudo apoyar para poder realizar este tipo de presentación. Agradezco también al maestro Velasco Crispín que pues ha sido pieza fundamental para que nosotros podamos realizar este tipo de prácticas. Pues bueno, les agradezco mucho a todos y que tengan buena noche. Gracias.